Hola, bienvenidos a Cápsulas para la Salud, donde hablaremos el día de hoy de fibromialgias. Y es que aunque muchas personas no conozcan o no hayan escuchado hablar del término fibromialgias, la misma es una condición muy frecuente, al punto que se estima que entre el 2 y el 4% de la población mundial sufre de fibromialgia. Si bien esta es una condición que es entre 2 y 4 veces más frecuente en mujeres, esta también puede afectar a hombres. Y lo que es probablemente más importante es que no existe ninguna distinción o preferencia de edad. Es decir, que puede afectar a individuos de cualquier edad. Podemos encontrar fibromialgia tanto en una chica entre los 16 y los 18 años como en un hombre entre los 70 y los 78 años. Si esta es una condición tan frecuente y que puede afectar prácticamente a cualquier persona, ¿por qué se sabe tan poco o se conoce tan poco sobre esta entidad? Esto se debe básicamente a que existen muchas controversias alrededor de la fibromialgia, al punto que hasta hace relativamente poco no era reconocida como una entidad propia o una enfermedad. Si bien hoy por hoy organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Medicina o la Asociación Americana de Reumatología reconocen a la fibromialgia como una enfermedad o una entidad propia, la verdad es que aún existen sectores de la sociedad médica o algunas asociaciones que no reconocen a la fibromialgia como una enfermedad propia o una entidad propia. Y esto a su vez se debe al hecho de que existen controversias o dificultades, como por ejemplo las dificultades que existen para su adecuado diagnóstico, así como que se desconocen con exactitud cuáles son las causas y o los mecanismos que están relacionados con su producción, así como el hecho de que no se reconoce una cura o un tratamiento específico para la misma. Es decir, si bien existen tratamientos que ayudan al control de los síntomas, no se reconoce una cura como tal. A lo largo de este video iremos tocando cada uno de estos puntos, pero empecemos por lo primordial. ¿Qué es la fibromialgia y cuáles son sus síntomas? Lo primero que tengo que decir es que la fibromialgia es una condición crónica y cuya principal característica es la presencia de dolor y aumento de la sensibilidad a nivel de los músculos, tendones y ligamentos. Lo primero es hacer énfasis en que lo que existe primordialmente es un dolor de los músculos y en menor medida de los tendones y los ligamentos. ¿Puede haber dolor articular? Es posible, sin embargo no es una característica principal. Y si encontramos que existe dolor articular o inflamación articular, tendríamos que descartar otro tipo de entidades, otro tipo de enfermedades. En este caso es primordialmente un dolor muscular. ¿Cuál es la intensidad de este dolor? Pues es muy variable. Podemos encontrar desde dolores muy leves que se presentan simple y llanamente como una molestia general o un malestar muscular general, como aquel que presentan las personas cuando han pasado mucho tiempo acostado o han realizado algún tipo de actividad física un poco exigente, en donde es un dolor que genera más una molestia pero no limita las actividades cotidianas de la persona. Es ese dolor muscular generalizado. Puede empezar como un dolor tan leve como ese, pero puede llegar a ser tan intenso que limita las actividades o el movimiento de la persona. Es un dolor que le impide inclusive pararse de la cama, caminar o realizar cualquier tipo de actividades. Normalmente se describe como un dolor muscular profundo, es un dolor que no es superficial, no es al contacto con la piel. Sin embargo, cuando ejercemos algo de presión, este dolor tiende a exacerbarse. Como ya he dicho, el mismo puede ser generalizado, si lo puede sentir la persona en todo el cuerpo, pero también puede haber ocasiones donde se focaliza en una parte más que en otra. Por ejemplo, una persona que pueda tener un malestar general en todo el cuerpo, pero que diga que le duelen mucho las piernas, o que un día le duelen mucho las piernas y otro día siente más dolor a nivel de la espalda o de los hombros. Esto también es posible, un dolor que se manifiesta, si bien puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo, puede estar localizado, ser migratorio o encontrarse simplemente en puntos específicos. Y cuando hablamos de estos puntos específicos, resulta importante mencionar entonces lo que se conocen como puntos gatillos o puntos dolorosos de la fibromialgia. Estos puntos dolorosos o puntos gatillos de la fibromialgia son 18 puntos distribuidos a lo largo de nuestro cuerpo, tanto en la parte frontal como distal, y que son simétricos de un lado derecho y el lado izquierdo, en los cuales si ejercemos una presión leve o moderada desencadenaremos dolor.
Estos puntos se encuentran ubicados en la cara frontal, por ejemplo, en la parte anterior del cuello, justo por encima de las clavículas en su tercio inferior, a nivel del tórax, en la parte superior, a nivel paraesternal, es decir, a cada lado del esternón, a nivel de más o menos del primero y segundo espacio intercostal. En nuestro antebrazo, en la parte más proximal y externa, cerca de lo que llamamos el cóndilo, a nivel de las caderas, cerca de lo que llamamos las espinas ilíacas, y en la cara interna de la rodilla, cerca de lo que llamamos el cóndilo de la rodilla o el cóndilo del fémur. En la cara posterior del cuerpo tenemos, por ejemplo, puntos dolorosos o puntos gatillos en lo que conocemos como la base del cráneo a nivel occipital, a nivel de la parte superior y posterior de los músculos trapecio, en el tercio superior de la espalda a nivel paravertebral, sobre todo de esas primeras vértebras torácicas, y también a nivel de la columna lumbosacra, de la unión lumbosacra, ese punto donde se unen la columna lumbar y la columna sacra, en esas primeras vértebras sacras tal vez, ahí podemos encontrar también puntos dolorosos. En ocasiones también se describen algunos puntos a nivel del glúteo, a nivel de la parte media del glúteo o en la cara posterior del muslo. Pero los primeros que he mencionado son los más frecuentemente o los reconocidos como puntos gatillos. Ahora bien, podemos tener dolor en estos puntos dolorosos sin involucrar otras partes del cuerpo, como también podemos tener otras partes del cuerpo involucradas o con presencia de dolor sin que se involucren todos estos puntos específicos. Y esto tendrá una importancia más adelante cuando hablemos del diagnóstico. Reconociendo que el dolor es la característica principal de la fibromialgia, también debemos mencionar que la fibromialgia puede cursar con otros síntomas o otra sintomatología asociada. Entre ellas, por ejemplo, tenemos frecuentemente la presencia de una sensación de fatiga crónica, si el paciente generalmente refiere encontrarse fatigado, inclusive sin haber realizado ninguna actividad física particular, así como también puede llegar a tener problemas cognitivos, como por ejemplo dificultades para lograr concentrarse. La falta de sueño es otra característica frecuente en estos pacientes, dificultad tanto para conciliar el sueño como para que el sueño sea un sueño reparador. Es decir, que el paciente pueda dormir durante un periodo de tiempo y al finalizar el sueño sienta que se ha recuperado, que se siente menos cansado. Esto puede llegar a estar presente en estos pacientes. Asimismo, también pueden llegar a presentar otro tipo de síntomas como por ejemplo dolores de cabeza, problemas gastrointestinales que pueden incluir diarrea, estreñimiento, cólicos. Algunos pacientes refieren la sensación de rigidez con los movimientos, es decir, rigidez para realizar movimientos. Y por supuesto no podemos olvidar la esfera emocional y psicológica de estos pacientes, los cuales no es para nada raro que presenten síntomas de estrés, ansiedad, depresión, entre otros. Y aquí pasamos entonces a un punto primordial, que es el diagnóstico. Y como les había mencionado, el diagnóstico es otro de los puntos controversiales que existen alrededor de la fibromialgia. Y es que en primer lugar, no existe una prueba o un examen específico que pueda diagnosticar a la fibromialgia. Esta es una condición o una enfermedad que se diagnostica por examen físico o a través de la clínica y la exclusión de otras enfermedades que puedan cursar con síntomas similares. Y esto puede llegar a ser muy confuso, ya que si bien no existe esa prueba específica para la fibromialgia, se tienen que realizar pruebas y estudios que descarten otras enfermedades. Así que no resulta para nada raro ni extraño que un paciente que sufra de fibromialgia o tenga esta sintomatología acuda al médico y empiecen a realizarse una serie de estudios y exámenes de laboratorio para descartar enfermedades como por ejemplo pueden ser el lupus, la artritis reumatoidea, la esclerodermia, en su mayoría enfermedades reumáticas o inmunológicas, y que a pesar de realizar estos estudios no se encuentre una causa que produzca esta sintomatología. Esto en primer lugar puede llegar a ser muy frustrante para el paciente e inclusive para el médico.
Así que una vez excluidas todas estas otras enfermedades que pueden estar produciendo estos síntomas, se enfoca en la presencia de los síntomas clínicos que hemos mencionado, es decir, la presencia de este dolor muscular característico sin afectación por lo general de las articulaciones, con síntomas asociados como fatiga, trastornos del sueño, problemas de concentración y en personas que probablemente estén cursando con estrés, ansiedad o depresión. Y aquí es importante mencionar que con anterioridad se tomaban en cuenta la presencia o no de los puntos gatillos como un criterio diagnóstico para fibromialgia. Es decir, de los 18 puntos gatillos o puntos dolorosos para la fibromialgia, se consideraba que para hacer el diagnóstico de la misma se necesitaban al menos 11 puntos dolorosos presentes, es decir, la presencia de dolor a la presión en 11 de los 18 puntos que hemos mencionado. Sin embargo, con el tiempo ya se acepta o se conoce que se puede tener fibromialgia a pesar de no tener estos puntos dolorosos o al menos estos 11 puntos dolorosos presentes. Si se pueden tener menos de estos 11 puntos dolorosos, pueden haber 8, 9, 6 y aún así estar en presencia de una fibromialgia. Y lo contrario, es decir, el tener estos puntos dolorosos no quiere decir que no exista otra causa que esté produciendo este dolor. De ahí que el diagnóstico puede llegar a ser realmente complicado. Por último, quisiera mencionar algunas de las medidas terapéuticas utilizadas más frecuentemente en el tratamiento de la fibromialgia. Y antes de entrar en ellas, debo decir que una vez más, esto también es un punto controversial, porque en primer lugar, como lo había mencionado, no existe ningún tratamiento curativo reconocido para la fibromialgia. Y en segundo lugar, las medidas terapéuticas que van orientadas en mayor medida al control de los síntomas y no a la curación de la enfermedad, no poseen estudios que hayan demostrado tener una efectividad significativa para el tratamiento de estos síntomas. Es decir, el uso de estas medidas en algunas ocasiones parece ser bastante eficaz, mientras que en otras ocasiones parece no tener mayor efecto. Por lo tanto, el tratamiento al final tendrá que ser individualizado en cada paciente y ver qué medidas logran mayor o menor efecto. En primer lugar, por supuesto, tenemos que mencionar el uso de tratamientos como analgésicos tradicionales, el uso de AINES u otro tipo de analgésicos que vayan orientados a disminuir la intensidad o a mejorar el dolor. En muchos de los casos, los pacientes refieren a algún grado de mejoría sin que el dolor desaparezca por completo. Es decir, pueden pasar de tener un dolor muy intenso a un dolor que sea mucho menos intenso y que le permita realizar sus actividades, o un dolor que es constante y frecuente durante todo el día a tener episodios de dolor mucho más limitados. Sin embargo, estos hallazgos o el tratamiento con estos analgésicos tradicionales es muy relativo, es decir, y por cuánto tiempo podemos mantenerlo, puesto que estos medicamentos obviamente tienen sus efectos adversos en los pacientes, al punto tal que si nos excedemos con el uso de ellos, después podemos generar inclusive más dolor, además que en algunas ocasiones podemos generar también problemas renales, hepáticos o gastrointestinales. Otro grupo de medicamentos que también frecuentemente son utilizados son los llamados neuromoduladores, medicamentos como la gabapentina o la pregabalina. Estos medicamentos, si bien parecen tener un efecto positivo en estos pacientes con fibromialgia, los estudios son bastante controversiales. En algunas ocasiones dan resultados bastante positivos, mientras que en otras no. Y hay que considerar que estos medicamentos son o deben ser utilizados bajo estricta vigilancia y indicación médica. Es decir, no pueden ser medicamentos que son indicados sin la supervisión de un médico. Asimismo, otra alternativa terapéutica son la utilización de antidepresivos, que pueden estar orientados a dos cosas. Una, que es probablemente muy importante también, es el manejo de los síntomas neuropsicológicos que pueden presentar estos pacientes, es decir, el manejo del estrés, de la ansiedad, de los síntomas de depresión asociados a esta enfermedad o a esta condición. Y en segundo lugar, algunos antidepresivos, como los antidepresivos tricíclicos, también pueden ser utilizados en las terapias de dolor. Por lo tanto, esta es otra alternativa frecuentemente utilizada, no solamente para manejo emocional o de los síntomas psicológicos del paciente, sino también para el manejo del dolor per se.
Por supuesto, no tenemos que olvidar dos pilares fundamentales en el tratamiento de estos pacientes. La primera es el apoyo psicológico. Esta condición puede llegar a afectar de forma importante la vida del paciente, sobre todo cuando no son tomados en serio por muchos de sus familiares e inclusive por muchos médicos, los cuales tienden a considerar que el paciente es exagerado o que son síntomas o manifestaciones psicológicas y no reconocen el dolor per se como un síntoma físico. Entonces, el apoyo o la terapia psicológica es un pilar fundamental en estos pacientes, no solamente para manejar la sensación de frustración, de ansiedad que puede producirle la enfermedad como tal, sino también para manejar aquellas condiciones que pueden estar exacerbando los síntomas de la enfermedad, como es la ansiedad, el estrés laboral, la depresión, entre otros. Y el otro pilar en el cual podemos hacer énfasis en estos pacientes es en la realización de fisioterapias, las cuales pueden ayudar a mejorar la musculatura, a mejorar los movimientos, pueden realizarse masajes para el control del dolor, inclusive la aplicación de terapia neural, la cual puede ser muy efectiva en el manejo del dolor. Asimismo, otra alternativa que puede ser individualizada en cada caso son el uso de terapias alternativas, valga la redundancia, es decir, terapias como la apocultura, la realización de yoga, la aromaterapia o terapias que ayuden en general a la relajación del paciente, siempre y cuando este tipo de terapias sean consideradas como un coadyuvante y no una sustitución de las medidas previamente mencionadas. En conclusión, la fibromialgia es una condición real, reconocida por una gran parte de la comunidad médica. La misma es una entidad crónica que se caracteriza principalmente por la presencia de dolor muscular, de tendones y ligamentos, pero que también puede tener otros síntomas como la presencia de fatiga, trastornos del sueño, problemas de concentración o síntomas neuropsicológicos como ansiedad, estrés y o depresión. Es una entidad difícil de determinar ya que no existe una prueba específica para su diagnóstico y se debe basar el mismo tanto en la clínica como en la exclusión de otras condiciones que produzcan síntomas similares. Y que para su tratamiento, si bien no se ha identificado una cura, se pueden tratar los síntomas con diferentes alternativas terapéuticas que van desde el uso de analgésicos, pasando por neuromoduladores, antidepresivos y por supuesto terapias tanto psicológicas como físicas. Si te ha parecido interesante y o útil este video, por favor no olvides darle me gusta, suscribirte, por favor déjame tus preguntas y comentarios y nos vemos en una próxima cápsula.